En la mañana de Navidad de 1647, una multitud tomó la ciudad de Canterbury. Rompieron los escaparates de los negocios que estaban abiertos, colgaron acebo en las puertas y gritaban consignas realistas por las calles. Y todo se remonta a 3 años antes, cuando el Parlamento británico aprobó una ley que convertía el 25 de diciembre en un día laborable normal. La Navidad ya no era un día festivo, la Pascua ya no era un día festivo, y esta multitud en la ciudad de Canterbury no estaba de acuerdo. Bienvenidos de nuevo a la historia del PTO. Mi nombre es Nick y esta serie está patrocinada por Vacation Tracker, la herramienta número 1 de gestión de ausencias y permisos en el mundo, pero hoy no vamos a hablar de eso. Estamos hablando de la historia del PTO y este es el cuarto episodio. En el episodio anterior dejamos el calendario medieval europeo en su apogeo. Tenían alrededor de 170 días festivos cada año, y es lo que creemos que es el calendario de días festivos más saturado en la historia del mundo. Y hoy vamos a hablar de las consecuencias y de cómo fue destrozado por la peste, por el Parlamento y por las personas que harían ilegal la Navidad durante 13 años. En octubre de 1347, 12 barcos mercantes genoveses llegaron al puerto de Messina en Sicilia. Los marineros a bordo estaban gravemente enfermos de lo que ahora sabemos que era la peste bubónica. Y durante los siguientes 4 años, esa peste acabaría matando a entre el 30 y el 50% de toda la población europea. En algunas ciudades, la cifra de muertos llegó hasta el 60%. Hoy llamamos a este evento la peste negra. Y la razón por la que les cuento esto es porque tuvo un efecto masivo en cuántas personas podían trabajar en ese momento. La fuerza laboral europea colapsó esencialmente, pero los sobrevivientes se encontraron con una influencia que no se había visto desde la caída de Roma. En solo una generación, los salarios reales se duplicaron y los terratenientes que necesitaban ayuda adicional estaban dispuestos a ofrecer mejores condiciones. Y esto significó que la estructura anterior de tener siervos y un sistema feudal se volvió inaplicable. Y la respuesta a esto en el gobierno inglés bajo el rey Eduardo III fue aprobar las primeras leyes laborales en la historia occidental moderna. Se llamó el Estatuto de los Trabajadores y fue aprobado en 1351. Ordenaba a todo hombre y mujer capaz, menor de 60 años, aceptar trabajo con los salarios anteriores a la peste. Y como pueden imaginar, esto fue un fracaso total. Y para 1450, cada granja inglesa pagaba el doble de lo que pagaba en 1346. Otra forma en que estos trabajadores usaron su influencia fue para consolidar los días de santos que tenían y de los que hablamos en el último episodio. Pero algunos pensaban que estaban yendo demasiado lejos, y fue entonces cuando las cosas cambiaron. Todo comenzó en 1517 con un monje alemán llamado Martín Lutero, y con sus nuevas ideas se inició una reforma religiosa. En el transcurso de un siglo, dividió al cristianismo occidental por la mitad. Y para ser totalmente honesto, los argumentos teológicos son más grandes que este episodio. Lo que realmente nos interesa es lo que sucedió con el calendario. La postura de los protestantes era bastante clara. El Sabbat fue ordenado divinamente. Dios le dijo a Moisés que mantuviera santo el séptimo día, pero cualquier otro día festivo en el calendario era básicamente hecho por el hombre. Y en su opinión, la mayoría de ellos eran solo excusas para beber y estar ociosos. Lutero mismo era relativamente moderado, manteniendo la Navidad, la Pascua y algunas de las festividades principales, pero la segunda generación de reformadores fue menos moderada. Y a lo largo de unos cuantos monarcas diferentes, los resultados fueron codificados, y para 1559, el calendario oficial de la Iglesia de Inglaterra enumeraba 27 días festivos, además de los domingos, una reducción desde alrededor de 170 días. A lo largo de unos 100 años hubo una gran lucha por el poder. Hubo una guerra civil inglesa y parte de ella tenía que ver con la religión. Y en 1647, tras la victoria parlamentaria, se hizo finalmente explícito que la Navidad debía ser prohibida. Y de nuevo, como era de esperar, la respuesta en toda Inglaterra fue furiosa. Los disturbios de Canterbury, de los que hablamos al principio, fueron los mayores disturbios de toda Inglaterra. Una multitud a favor de la Navidad tomó la ciudad e inundó las calles durante semanas. Disturbios similares también estallaron en todo el país y se convirtieron en el polvorín político que necesitaban para conseguir reformas 13 años después. Carlos II regresó al trono en 1660 y uno de sus primeros actos fue traer de vuelta la Navidad. Mientras todo esto sucedía en Inglaterra, algo de esto también estaba ocurriendo en las colonias de Nueva Inglaterra, en lo que se convertiría en los Estados Unidos. En la colonia de la Bahía de Massachusetts, la Navidad se prohibió en 1659 hasta 1681, aunque la celebración no regresó realmente hasta el siglo XIX.
Y lo interesante aquí es que la restauración sí trajo de vuelta la Navidad, pero no trajo de vuelta ese calendario medieval completo, donde había 170 días libres, y los sociólogos llamarían a esto ética de trabajo protestante. El argumento es que la reforma despejó el calendario, y con un calendario despejado, la fábrica fue posible. Esto todavía se debate hoy en día, pero es cierto que los países que tuvieron la revolución industrial primero fueron los países de la reforma protestante. Pero entonces, en un pequeño pueblo llamado Cromford, empezó a suceder algo que eliminaría todas las festividades británicas que les quedaban, y esa cosa que eliminó ese calendario no fue la religión, fue el vapor. Gracias por ver la historia del PTO realizada por Vacation Tracker. Si tu equipo todavía gestiona el PTO mediante decretos reales u hojas de cálculo, no lo hagas. Prueba Vacation Tracker gratis con el enlace en la descripción. Y no olvides suscribirte para cuando salga el próximo episodio, porque tenemos que hablar sobre la revolución industrial y cómo cambió todo para la fuerza laboral moderna. Muy bien, nos vemos en el próximo.